Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a presentar los números primos y compuestos. Vamos a analizar su conjunto y cómo clasificarlos. Vamos a comenzar con los números primos. Los números primos son solo divisibles por uno y por sí mismos, ¿sí? Los números compuestos son divisibles por dos o más números. Vamos a comenzar a analizar desde el 2 en adelante. Comencemos. El número primo. El 2 es un conjunto de los números primos. ¿Por qué es un conjunto de los números primos? Porque el 2 es solo divisible por sí mismo y por 1. ¿Qué quiere decir eso? De que el resultado al dividir me va a dar de manera exacta un número entero. Ahora, vamos a analizar el 3. El 3 también forma parte de los números primos, ¿sí? Porque es divisible por sí mismo y por 1. Vamos a analizar el 4. El 4 es un número que es divisible por sí mismo, es divisible por 1 y además es divisible por 2. Por lo tanto, es un número compuesto. Ahora, vamos a analizar el 5. El 5 es un número que es divisible por sí mismo y es divisible por 5. No tiene ninguna otra división que permita que su resultado nos dé un número entero. Por lo tanto, el 5 va a ser un número primo. Vamos a analizar el 6. El 6 es un número primo o compuesto. El 6 es un número compuesto porque el 6 es divisible por 1, es divisible por 6, es divisible por 2 y es divisible por 3. Por lo tanto, el 6 corresponde a un número compuesto. Ahora, el número 7 es un número primo o compuesto. El número 7 es un número primo. ¿Por qué? Porque es divisible solo por sí mismo y solo por 1. El número 8. El número 8 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque es divisible por sí mismo, es divisible por 1 y es divisible por 4 o 2. Ahora, el número 9 es un número primo o compuesto, es un número compuesto. ¿Por qué? Porque puede ser dividido por 1, puede ser dividido por sí mismo y puede ser dividido por 3. Entonces, es un número compuesto. El número 10 es un número compuesto porque puede ser divisible por 1, por sí mismo, por 10, por 5, por 2, etc. El número 11 es un número primo porque puede ser solo divisible por 1 y por sí mismo. Perdón, es el 11. El número 12. El número 12 es un número compuesto porque puede ser divisible por 1, por sí mismo, por 6, por 2, por 3, por 4, etc. Entonces vamos a poner aquí el 12. El número 13 es un número primo porque puede ser solamente dividido por 1 y por sí mismo. El número 14 es un número compuesto porque puede ser divisible por 1, por sí mismo, por 7, por 2, etc. El número 15. El número 15 es un número compuesto porque puede ser dividido por 1, por sí mismo, por 5, por 3. El número 16 es un número compuesto porque también puede ser divisible por 1, por sí mismo, por 8, por 2, etc. El número 17 es un número primo porque puede ser divisible solo por 1 y por sí mismo. ¿Cierto? Etcétera. Entonces,
¿cierto? Ahí sí. Ahora, el 19 es un número primo. El número primo es porque es divisible, ¿cierto? Por 1 y por sí mismo. Entonces, aquí tenemos aproximadamente los números más utilizados con los números primos y compuestos. En el caso de los primos son los más utilizados. En el caso de los compuestos se utilizan mucho más. Si ustedes pueden analizar, como conclusión, los números primos son números que no se logran ver en los resultados de ninguna multiplicación. Si ustedes analizan las tablas de multiplicar, no van a poder ver ninguno de estos valores como resultado. En cambio, en un número compuesto sí lo podemos ver como resultado en las tablas de multiplicar. Espero que les haya quedado muy claro. Saludos.